de cada una de las 14 mesas temáticas de esta versión. Y como moderadora nos acompaña la profesora Zuli María Quinchía Roldán, presidenta de la asociación. Adicionalmente tendremos 2 presentaciones de la lírica del Tecnológico de Antioquia, institución universitaria. Así que sin más preámbulos, los dejo con este primer momento de ambientación. Queridos amigos, reciban un saludo muy especial en este 14º Seminario Internacional de Investigación Urbana y Regional. Les hablo en nombre de la Clásica Lírica del Tecnológico de Antioquia, una agrupación musical dedicada a atender los eventos más importantes de nuestro querido TDA. Esperamos que haya sido esta una semana muy fructífera en todos sus estudios. Sin más preámbulo, los dejamos con la Clásica Lírica del Tecnológico de Antioquia. Muchas gracias. Ai serenanni nemmeno saliette, tu sai agosto cuore ingrato chiudi spiette, farmene un po', Madonna, tutto cuccia mai si fuie, te lascia sta, te lascia sta. e non ti corri appresso, non ti istruie, solo a guardare, Solo a guardare. Yamma, kappa yamma ya, kappa yamma ya, funiculi, funicula, funiculi, funicula, kappa yamma ya, funiculi, funicula, yamma, kappa yamma ya, kappa yamma ya, funiculi, funicula, funiculi, funicula, kappa yamma ya, funiculi, funicula. Se ne saliuta la cappa già, la caccola, è chiusa, poi tornata, poi venuta, sta sempre a ca. sta sempre qua, la cappa, volta, torno a te, Attorno a te, sto cuore canta sempre notte all'urno, sposamo in ne, sposiamo in ne. Yamma, kappa yamma ya, kappa yamma ya, funiculi, funicula, funiculi, funicula, kappa yamma ya, funiculi, funicula, yamma, kappa yamma ya, kappa yamma ya, funiculi, funicula, funiculi, funicula, kappa yamma ya, funiculi, funicula. como un libro que no sabes el final y te asusta lo que lees, así la vida es cuando nace.
ya te expones al dolor y de a poco y con valor logras crecer. Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar, y en cada página el amor nos convierte en luchador y descubres lo común. No hay un héroe como tú. Son muy pocos que se arriesgan por amor, pero tú tienes la fe y eso lo es todo. No decaigas, Que vivir es aprender y no hay nada que temer si crees en ti. Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar, y en cada página el amor nos convierte en luchador y descubres lo común. No hay un héroe como tú. Solo Dios sabe dónde y cuándo, y la vida nos dirá: lo has hecho bien. solo con un sueño Solo sabrás cómo vencer. Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar, y cada página el amor nos convierte en luchador y descubres lo común. no hay un héroe como tú. No hay un héroe como tú. Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó, y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción, y hoy nadie lo repudia. Aleluya. Un ateo que consiguió creer y un hambriento hoy tiene de comer, y hoy donaron a una iglesia una fortuna. Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna. Aleluya. 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 Aleluya.
no gobierne la corrupción, sino lo bueno y lo mejor del alma pura. Porque Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos escarmentar, porque acaben con tanta furia. Aleluya, 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 Buenas tardes para todos y para todas. Un gusto estar nuevamente reunidos en el auditorio, ya cerrando el seminario. Esta es una actividad en la que pretendemos hacer el balance de todo lo transitado durante estos 3 días de seminario. Bueno, esperamos que con esta ambientación musical recobremos un poco de energía, porque sé que ha sido una jornada bastante intensa, pero muy fructífera para todos. El propósito es entonces que de manera colectiva y acompañados con nuestros coordinadores de mesa podamos hacer un balance frente a los asuntos que desarrollamos en las mesas temáticas. Como ustedes saben, en esta versión de seminario tuvimos nuevas mesas temáticas, mesas que también han sido tradicionales dentro de la asociación, así que tenemos, digamos, un conjunto de temáticas, investigadores, algunos que se acercan por primera vez a los eventos de la asociación, y esto torna entonces muy interesante la discusión que vamos a tener en este conversatorio. Este conversatorio entonces lo hemos denominado Apuntes sobre la planeación y la gestión del territorio en tiempos de incertidumbre, balance de las mesas temáticas. La idea es que podamos hacer un conversatorio muy situado desde unas preguntas orientadoras que traemos a partir de unos bloques temáticos que identificamos desde un análisis que se hizo desde el comité organizador frente a unas temáticas y asuntos que eran recurrentes en todas las mesas temáticas. Entonces, en un primer momento vamos a vincular a los coordinadores de mesa en este diálogo, pero también abriremos unos espacios para que también quienes están asistiendo y nos están escuchando y viendo puedan participar también y darnos sus consideraciones frente a los tópicos de balance que traemos para este espacio. Es importante entonces anotar que dentro de esa revisión que les comentaba hacíamos desde el comité organizador, en concreto un grupo de profesores que nos apoyaron en esta tarea, hemos identificado que en la mayoría de las mesas temáticas se optaron por investigaciones que reflejan dinámicas y realidades de las ciudades intermedias latinoamericanas, evidenciando entonces sus características y el rol que estas cumplen en los sistemas urbanos regionales de cada país. También un asunto recurrente en el grupo de trabajos presentados en las mesas, encontramos que había una preocupación general por las relaciones entre zonas rurales y urbanas, así como las periferias de grandes ciudades y los diversos fenómenos que se insertan en estas. De igual manera, los investigadores desde el conjunto de propuestas y desarrollos de las mesas temáticas evidencian un gran interés e inquietud por temas asociados a la desigualdad, la exclusión, la segregación y las expulsiones que se generan en los diferentes territorios latinoamericanos. Y finalmente encontramos, para dar cierre a este conversatorio, que será el momento final en el que esperamos también se vinculen nuestros asistentes, poder dialogar un poco a los retos que instala el seminario y las discusiones de las mesas temáticas frente a las agendas de investigación, pero también frente a estas condiciones actuales y todo lo que hemos venido discutiendo desde las sugerencias, las reflexiones que nos suscitaron los distintos conferencistas y bueno, los distintos espacios que hemos tenido en el seminario. Damos entonces paso a la conversación con nuestros conferencistas. Profesora Catherine Vieira, profesor Leonardo Garavito y Luis Alexandre Mes, quisiera conversar con ustedes desde sus mesas temáticas, desde los desarrollos que tuvieron durante estos 3 días, cuáles son los retos a los que se enfrentan en la actualidad las ciudades intermedias latinoamericanas, qué opciones de planeación y gestión encuentran para estas ciudades, qué reflexiones nos pueden dar desde los desarrollos de sus mesas
profesora Catherine. Hola, bueno, un saludo para todas y para todos. Pues la mesa fue amplia, hubo como unas discusiones alrededor como de 4 temas. Aguas fue un asunto nodal, el tema de la contaminación por la mala calidad del aire, paisajes y conflictos socioambientales. Bueno, pues ahí uno en términos generales la idea pues es obviamente no decir lo que yo pienso, sino un poco también recoger lo que se discutió en la mesa, lo que piensan también los otros compañeros profesores que estuvimos a cargo de la mesa, que fuimos muchos, fuimos 6, estaba la profesora María Fernanda Cárdenas, Pamela Smith, Claudia Montoya, Paola Arias y Omar Urán también, digamos, acompañando esta reflexión. Entonces, pues aquí esto tiene como un poco de todo. Lo primero, que es importante como en esa pregunta de los retos a los que se enfrentan en la actualidad las ciudades intermedias en América Latina, sería pues una reflexión importante que viene como desde la sociología urbana, y es no confundir lo urbano con la ciudad, porque el fenómeno urbano hace alusión pues al fenómeno físico y cultural, mientras que la ciudad hace alusión a esa institucionalidad política y cómo se gobierna en un espacio determinado. Entonces, algo pues importante ahí, un asunto, digamos, que emergió fue replantear esas relaciones campo-ciudad, no como una dicotomía porque todo es sistémico, hay una inter e intradependencia y una ecodependencia entre ambos espacios, digamos. Otro asunto que emergió fuerte con una discusión que nos trajo la profesora Diana Carolina con los derechos de la naturaleza era la necesidad de romper con la ceguera epistémica. Tenemos graves problemas ahorita, que ahora pues muchos han denominado como la gran crisis civilizatoria, y que se pueden, digamos, resumir en 2 momentos, pues como dos asuntos, 2 problemas graves. Uno es la crisis climática y otro sin duda también es la contaminación de espacios urbanos y rurales. No obstante, muchas personas no lo ven, o sea, no ven estas variables simplemente porque no las ven, no hay una conciencia de esas condiciones socioecológicas rotas. Entonces, como decíamos al principio, que la ciudad es una dimensión que es política, vienen unos retos importantes, pues digamos es entender la política en tanto polis como la ciudad presente, y cómo ponemos la ciudad, digamos, a construir. Entonces, en ese sentido, la acción colectiva es algo bastante importante, donde se debe, digamos, en ella, asumir como un eje de reflexión una muy clara noción del mundo de la vida y un replanteo también del lugar del humano, lejos de esa tecnolatría y también de esa fascinación que tuvo el crecimiento perpetuo pues de largo siglo XX que tuvimos con una bonanza energética muy grande, y que ahorita los problemas que tenemos, muchos de ellos que se reflejan en conflictos socioambientales, son, digamos, la causa y la consecuencia de esos paradigmas que se instalaron en el siglo pasado. Entonces, en esa medida necesitamos muchos cambios radicales, unas mudanzas civilizatorias, y tenemos sin duda en América Latina una tradición de pensamiento bonita, que nos están hablando de ética de la vida, nos están hablando de bienes comunes, de la defensa de los territorios, nos están replanteando, por ejemplo, asuntos que trae esa lógica extractiva y neoextractiva, y eso sin duda implica que tomemos nosotras y nosotros nota de ese giro ontológico, de tal manera que la ciencia debe abrirse a esa comprensión, como dije ahorita, del mundo de la vida y de ese replanteo del lugar que tenemos. Ahorita en América Latina se habla incluso de un gran pacto ecosocial y económico que vienen trayendo esta discusión Maristela Svampa, Enrique Viale, y que se han sumado muchos profesionales y muchos intelectuales de América Latina, y que eso es interesante, pues porque ellos finalmente están hablando que necesitamos de transiciones socioecológicas ligadas precisamente a replantear la concepción de desarrollo que se tenía, ligada también a una agenda, digamos, post-extractiva, y todo esto sin duda debe ponerse en discusión. Acá otro de los aportes pues importantes tienen que ver con la necesidad de tomar una decisión acertada para las ciudades intermedias, de mejorar las condiciones a través de esa planificación del ordenamiento del territorio, y también acá se hablaba de proyectar pues un crecimiento de manera integral, previendo la preservación de espacios, que se complementen los servicios ecosistémicos de la periferia, o incluso también dentro de las ciudades, sin seguir pues como esos patrones tradicionales que ahorita estaba mencionando, pues que también lo que han hecho, por ejemplo, en el caso de las ciudades, es expandir esa mancha urbana, alejando de ella la naturaleza. Entonces eso implica que las ciudades se empieza a hablar de espacios verdes, de zonas de esparcimiento, recreación, áreas productivas, fuentes de agua, pero donde todo, digamos, pueda funcionar de una manera más armónica.
como por ahí, pues. Gracias, Catherine. Sin duda, reflexiones que se vinculan también mucho con lo que se discutió en la sesión plenaria del día de hoy. Muchas gracias. De Leonardo Garavito, cómo se conectan estas reflexiones desde la mesa de sostenibilidad territorial con las mesas con las discusiones que tuvieron ustedes en la mesa de defensas colectivas del territorio. Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos, para los organizadores y colegas y asistentes acá. Pues bueno, desde la mesa 8, que fue una mesa también muy satisfactoria, donde estuvimos viendo los temas de acción colectiva y movilización social en defensa del territorio, surgen algunas reflexiones que se conectan directamente a lo que nos decía Catherine hace un momento. Entonces, en primer lugar, pues yo resaltaría que los procesos de planificación y de gestión tienen que enriquecerse radicalmente con las miradas locales y tienen que fortalecer su capacidad de leer los contextos y las particularidades de los territorios locales, de los actores locales. Es decir, si bien sabemos que el territorio en su definición en sí mismo tiene un elemento cultural y subjetivo, es importante recalcarlo. Sí, o sea, como que no es suficiente toda la fuerza que se le puede dar a ese componente subjetivo y cultural. Perdón. La idea es, o la propuesta, digamos, la conclusión es la necesidad de transitar de los modelos más clásicos de gobierno, ¿no? De planificación de arriba hacia abajo o del centro hacia la periferia, hacia modelos de gobernanza que incluso vayan más allá de lo participativo, ¿sí? Tenemos que empezar a pensar en lo colaborativo, tenemos que pensar que la participación tiene que ser transversal a los diversos momentos de la política pública, tal vez no solo la formulación, la ejecución, el seguimiento, la evaluación, y allí la acción colectiva y la movilización social está ganando un territorio creciente, la problematización de la territorialidad y la defensa de la ciudad, de la vivienda, del derecho el derecho a la ciudad, ya lo dije, está tomando mucha fuerza, especialmente, digamos, en las últimas 2 décadas en nuestro país. Entonces, la idea es transitar hacia o impulsar el tránsito hacia modelos de gobernanza mucho más horizontales, mucho más en redes y, por supuesto, con mayor autonomía local. En gran medida, esto tiene que ver con las defensas y las causas que impulsan este tipo de acción colectiva y movilización social, en donde es muy claro la denuncia de que este modelo de desarrollo económico se ha institucionalizado de una manera, digamos, casi que muy difícil de cuestionar, ¿sí? Muy difícil de remover. Es un gran reto entrar a asumir posiciones críticas frente a esto, o digamos que asumir las posiciones críticas no es tanto reto, pero el reto es generar las transformaciones, ¿sí? Entonces surgía la pregunta de cómo romper esta institucionalización del desarrollo económico. Y ahí vemos que la labor y el aporte de la acción colectiva y la movilización social es muy importante. Y gran parte de lo que se busca cuestionar precisamente es esta visión mercantilizada de la naturaleza y de las personas, en donde se reducen a conceptos como recursos o capital natural o social, ¿cierto? Para poder darles una mayor complejidad. Entonces, en parte de la riqueza teórica de nuestra mesa, pues nos revela unos desarrollos de pensamiento latinoamericano que se apoya pues en las visiones más tradicionales, anglosajonas de la acción colectiva y de la movilización social, pero con estos aportes y desarrollos latinoamericanos muy cercanos a nuestros conceptos de resistencia, de buen vivir, pues vemos como una posibilidad. Sin duda hay digamos, es un movimiento que uno podría decir que es relativamente marginal,
pero que al mismo tiempo es creciente. ¿Sí? Está creciendo, entonces lo que uno esperaría es que a un mediano o corto plazo la incidencia de la acción colectiva y de la movilización social en la planificación y gestión de este tipo de ciudades va a aumentar. Entonces, bueno, estas son principalmente nuestras conclusiones, que agradezco a todos los profesores que participaron en la organización de la mesa, que aportaron. Yo aquí solamente soy un portavoz de la charla que hicimos entre todos, más los ponentes y asistentes. Entonces, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Incluso porque las 3 mesas que estamos vinculando este primer bloque, la Mesa de Sostenibilidad Territorial, Conflictos Socioambientales, Defensas Colectivas del Territorio en América Latina, me perdonan que les sintetice un poco los títulos de las mesas, y la Mesa en torno a prácticas turísticas y transformaciones territoriales, tienen en común que en esta versión de seminario son mesas nuevas. Pero no obstante, hay unas conexiones que habíamos identificado desde el conjunto de ponencias y trabajos presentados. Y a propósito de esos procesos de mercantilización que planteaba Leonardo, profesor Luis Alexandre, le dio la palabra porque es muy posible que en las discusiones que ustedes tuvieron durante esta semana hayan muchas conexiones ya con lo planteado por la profe Catherine Vieira y por el profesor Leonardo. Luis Alexandre. Buenas tardes a todos y a todas. Los trabajos de nuestras mesas fueron muy positivos y provechosos en reflexiones. Algunos trabajos no tenían como tema específicamente el territorio, sino que las prácticas de turismo, como un trabajo que trataba del comportamiento del turista gastronómico, u otro que se centraba más en la relación entre arte imaginario y turismo. Pero todos los otros, nosotros tuvimos 10 trabajos con dos trabajos cancelados, que eran 12. Todos los otros trabajos trataban de territorios naturales, medio ambiente o territorios urbanos. En el segundo día tuvimos trabajos que trataban de territorios, por ejemplo, naturales, o sea, el desarrollo del ecoturismo, por ejemplo, en parques nacionales. Este fue un tema que apareció mucho en el segundo día. Y parques nacionales de Colombia. Porque tuvimos solamente una ponencia de Brasil, había una ponencia de Argentina, pero fue cancelada, y todas las otras ponencias eran de colombianos. ¿Cierto? Y bueno, ahí tenemos algunas impresiones. Las impresiones a partir de los trabajos presentados en el evento, y hasta mismo mis impresiones como extranjero, es que el turismo aparece en Colombia como un dividendo de los acuerdos de paz. O sea, es algo novedoso para el país. Desde la apertura del país y a flujos turísticos extranjeros y a una política neoliberal de mercado, la práctica del turismo es identificada por gobiernos como el nuevo petróleo. Sin embargo, políticas públicas y planes de manejo muchas veces alejan la población habitante y no llevan en cuenta sus intereses frente a las prácticas de turismo. Se ve como un reto, entonces, conciliar los intereses de los actores políticos y económicos con los intereses de los actores sociales, habitantes de los territorios. Hay muchos conflictos y disparidades de poder de la élite con los menos favorecidos. Mismo a partir de las reflexiones de la mayoría de los trabajos que plantearan una falta de diálogo entre poder público y comunidad que desarrolla el turismo, como brasileño, extranjero, me parece que en Colombia hay mucho más participación de las comunidades y de la academia en los planes de políticas públicas que en Brasil, por ejemplo. Señalo también que en los trabajos de la mesa vimos casos muy variados de la intervención turística, no solamente en grandes ciudades, pero también en pequeñas y medianas, siendo que los retos nos pareció el mismo en todos los tamaños de ciudades: conciliar el interés de las políticas públicas y del económico con los intereses de las comunidades receptoras de prácticas de turismo. Más que una opción, pero sí una obligación,
Señalamos el diálogo entre los diferentes poderes y la llegada a un punto de equilibrio entre los intereses. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Luis. Vamos entonces con otro bloque de preguntas que están muy situadas desde la similitud que encontramos en las temáticas de las mesas de vivir al borde, territorios de borde urbano-rural, y la mesa de políticas de vivienda, hábitat formal, informal y mercado inmobiliario. Profesores Catalina García y Nicolás Cuervo, quisiéramos en este bloque conversar con ustedes en torno a las siguientes preguntas orientadoras. Desde las reflexiones y los desarrollos que se presentaron estos 3 días en sus mesas, ¿qué aportes ustedes pudieron identificar se evidencian para entender mejor esa relación entre las grandes aglomeraciones urbanas, sus espacios periféricos y las zonas rurales que nos rodean? ¿Y cómo se esperaría que continúe desarrollándose esa relación en los tiempos de incertidumbre que experimentamos y de los cuales hemos hablado tanto durante esta semana y estos 3 días concretamente del seminario? Profesora Catalina. Gracias, Zuli. Buenas tardes a todos y a todas. Pues hemos salido muy inspirados de estos encuentros y conversatorios durante estos días de la mesa de vivir al borde, de territorios de borde urbano-rural, debates de gobierno, agendas sociales y perspectivas a futuro. Estuvimos conjuntamente con Alan Vargas, con Jair Preciado y con María Clara Van der Hamen en la tarea de alentar la conversación, alimentarla y moderar el espacio. Y bueno, fue interesante contar con 16 panelistas, 11 ponencias, todas se hicieron tal como estaba programado y previsto. Y digamos que fue interesante también ver las perspectivas diversas de casos, pues no solamente de Bogotá, sino algunos casos mexicanos y de otras ciudades como Cali, miradas de las ciudades amazónicas también y de la sabana de Bogotá, y también con precisión algunos casos de borde, principalmente del borde oriental de Bogotá y el borde sur. Evidentemente, digamos que la diversidad, si bien hay historias comunes, digamos, en las reflexiones sobre los patrones de ocupación, muy ligados a los procesos de desplazamiento, a estas continuas migraciones de un país que ha sufrido de manera tan persistente y cruda la violencia social, política y armada, pues evidentemente se expresa en la configuración de las ciudades y los bordes como estas áreas periféricas, pues en donde se ven claramente como esas lógicas de construcción de ciudad autogestionada, autoproducida, estos procesos populares que van dándose cabida en la ciudad y que van construyéndose también como formas de gobernanza y de construcción territorial que muchas veces podrían ser inspiradoras para las decisiones de la planificación y de los gobiernos urbanos. Hay una presencia, digamos, importante y permanente en las reflexiones en donde se evidencia la dimensión ambiental del territorio en los bordes urbanos rurales. Digamos que toda esta fragilidad ecosistémica, estas lógicas de sustentabilidad e incluso las perspectivas de derechos bioculturales y de la naturaleza como sujeto de derechos ha sido posicionada de manera importante en las mesas y en los debates, digamos, de estas agendas y esta mirada de los bordes urbanos rurales. A nivel conceptual también es interesante ver cómo estamos entendiendo los bordes, ¿cierto? Como áreas de transición, como intersticios, ecotonos, lugares rururbanos periféricos, umbrales, digamos, hay muchas perspectivas y miradas pues de la forma de entender estas configuraciones de estos territorios, y claramente la necesidad y la importancia de la planificación o de la concepción coordinada de la construcción regional, ¿cierto? Hablar de bordes implica necesariamente hablar de una configuración regional. Y la necesidad de posicionar en la planificación también
digamos, las diversidades allí presentes, no solo naturales, sino también culturales, porque son territorios, digamos, de una complejidad importante por esas mismas migraciones y desplazamientos, digamos, las formas sociales y culturales que van construyendo espacialidades y materialidades importantes, pues, digamos, particulares en estas áreas. Discusiones también muy relacionadas con un crecimiento y con unas decisiones de gobierno que poco concertan, ¿no? con los pobladores, digamos, rurales, estas decisiones que van definiendo áreas de expansión urbana, por ejemplo, y que van generando unos asentamientos y unas densidades de vivienda formal e informal que conviven allí, pero sin construir también una política de hábitat, es decir, que logre integrar también y resolver problemas profundos y estructurales como las desigualdades que se ven de una manera tan contundente en los territorios de borde urbano-rural, la necesidad de generar esos espacios de concertación, de construir en esas miradas de paisaje también. Nos recordaba también la expositora, a Raquel, cuando hablaba de los paisajes para la renta, ¿no? Entonces, también los territorios de borde, hay una gran dinámica inmobiliaria de especulación, de acumulación de tierra y de atesoramiento, y pues digamos que ahí también se combinan no solamente las lógicas de la informalidad, sino unas lógicas del mercado, del suelo y de la vivienda, en donde desafortunadamente el Estado sigue estando como muy al margen de o dejando en manos del mercado toda esta, digamos, construcción territorial. Los desplazamientos de usos, los usos agrícolas, digamos, los usos y los modos de vida campesina, como están siendo cada vez más arrinconados, digamos, o desplazados para privilegiar los usos residenciales. Y también fue muy interesante conocer esas reflexiones sobre la gentrificación. O sea, esos reemplazos no solamente de actividades, sino de pobladores en territorios de borde que se van constituyendo en áreas apetecidas, digamos, para la urbanización de tipo campestre, de baja densidad, bien localizada, en donde el paisaje y la riqueza natural y la biodiversidad se compra y se vende como una expectativa de un bienestar, pero que genera procesos de conurbación muy desiguales también, ¿no? Muy importantes también como esas miradas de lo patrimonial, digamos, del patrimonio cultural tan importante y tan relevante en los procesos populares, así como el patrimonio natural, y un poco las discusiones frente a lo legal y lo legítimo también, ahí muy presentes en estos territorios donde hay grandes ambigüedades y vacíos normativos y donde hay una incapacidad de control estatal y una desidia también que genera como múltiples usos de alto impacto en estos territorios, pero también se contrasta con la riqueza popular creativa y digamos muy contundente en términos de organización social, ¿no? Capaz de construir y resolver las necesidades de una ciudad o de unas lógicas de gobierno que no responden y no las resuelven, pero es la gente la que logra, digamos, que poner pues la vida y las lógicas de vida y de organización social como procesos de construcción territorial muy importantes. Muchas gracias, Catalina. Nicolás Cuervo, ¿cómo se comporta la mesa de políticas de vivienda, hábitat formal e informal respecto a estas cuestiones que les planteábamos? Bueno, pues Juli y todos, buenas tardes. En la mesa nuestra también contamos con una cantidad importante de ponencias, todas muy interesantes, fue una respuesta muy buena. Y pues quiero hacer acá un paréntesis para el comité de organización. Tuvimos 7 personas de México, de Colombia, de Medellín, de Bogotá. Fue un trabajo muy rico, me permitió conocer a varios nuevos colegas para mí y fue un momento también muy agradable. Nosotros hicimos un llamado de ponencias para la vivienda en estas diversas dimensiones de la política, de las condiciones de vida, de las formas de habitar, del mercado inmobiliario.
y tuvimos digamos, una respuesta muy llamativa sobre estas formas de habitar la vida cotidiana en los proyectos de vivienda, que es una perspectiva, digamos, relativamente nueva y que no reemplaza, sino que va complementando las perspectivas tradicionales más desde la arquitectura y desde la economía de la vivienda. Digamos que agrupamos los trabajos en 3 grupos, digamos, unos grupos sobre la producción de vivienda, otros sobre las condiciones y las prácticas de los residentes. Este agrupó la mayoría de los trabajos, y otros sobre las políticas públicas. Digamos, ese orden de las presentaciones fue más cómodo para la presentación, pero la verdad es que todas las ponencias mezclaban y hace una articulación muy interesante entre estas dimensiones. Y ya entrando en materia, una gran coincidencia con la mesa anterior, llegamos con los proyectos de vivienda social. Los grandes proyectos de vivienda social concentraron la atención de la gran mayoría de las ponencias, ubicados, pues, proyectos que son la manifestación de las orientaciones de la política actual en Colombia, en México, en Argentina. Tuvimos ejemplos, estudios de caso. Bueno, son grandes proyectos que, como ustedes saben, son proyectos de vivienda estandarizada, de vivienda de bajo tamaño, ubicada en lugares periféricos con grandes tiempos de trayecto al resto de la ciudad, en copropiedad, una novedad para muchos de sus habitantes, y en la cual, pues digamos, esta perspectiva de la vida cotidiana, de lo que hacen los residentes para apropiarse de su vivienda, para participar en el barrio, para buscar espacios de solución de conflictos internos. Digamos, son trabajos muy ricos en el detalle de las personas. Muestran, por ejemplo, cómo las mascotas son un tema de conflicto que sobresale, además del ruido y además también del uso económico de la vivienda, que tiene su doble rol, ¿no? Que es una solución a las necesidades económicas de los hogares y genera conflictos y tensiones entre los habitantes. Pues bien, ahí hay un análisis muy rico de lo que está pasando en estos nuevos espacios, que me parece a mí es como la forma dominante de la producción de las periferias, la forma institucional de la producción de las periferias. Insisto, digamos que es como el producto faro más visible de la política habitacional, que nos muestra, pues, estas condiciones difíciles de los habitantes de las periferias, condiciones que, trazando como el paralelo con los barrios de origen informal, que en nuestra mesa no tuvieron gran presencia, veo que en la anterior tal vez sí fueron más, pero bueno, yo hacía la conexión. Los habitantes de las periferias enfrentan retos muy similares, ¿no? La dificultad del acceso a la ciudad, y en estos proyectos de vivienda social digamos que parece haberse olvidado grandes aprendizajes de la política de vivienda en otras dimensiones, ¿cierto? De lo que es la producción apoyada en organizaciones de vivienda social, toda esta producción social del hábitat, que tiene grandes aprendizajes y grandes lecciones para donar sobre la forma en cómo se construye comunidad, en cómo prever estos conflictos, cómo solucionarlos, que desde esta forma de producción institucional no se están ignorando, no se están teniendo en cuenta. Entonces, identificamos esta paradoja, no se hacen prácticas de problemas que parecemos estar reproduciendo otra vez los mismos problemas e ignorando las soluciones que ya tenemos en el repertorio de la acción pública. Algunas ponencias muestran los actores, las redes, las coaliciones de la política pública. Es un análisis que nos pareció muy también llamativo sobre cómo pistas para avanzar en este sentido, ¿cierto? Para ampliar el repertorio de acción de la política pública. Saliendo a las periferias y entrando a otros espacios sociales, tuvimos 2 ponencias ya muy llamativas, una sobre los mini apartamentos en Bogotá, otro sobre los proyectos de renovación urbana en Buenos Aires, que postulan la voluntad de introducir la mezcla, la mixtura social, el de los mini apartamentos, de un objeto nuevo de la vivienda, donde está muy, muy interesante en el sentido de la novedad. También hay cambios en la ciudad central y consolidada, y estos proyectos de mezcla social en Buenos Aires, con una divergencia grande
entre lo que se anuncia y lo que se hace efectivamente, una desconexión muy importante entre el anuncio de la mezcla social y la práctica mayoritariamente de expulsión, de segregación, de fragmentación en el espacio de los grupos sociales. Pues bien, así digamos que para establecer un balance llegamos a este esfuerzo de conocer, de reflexionar sobre lo que está pasando, las formas contemporáneas de las periferias producidas institucionalmente, con un balance un poco, digamos, recurrente, un reto grande para que nuestra reflexión sea escuchada, logre permear los espacios del diseño de la política pública. Es, digamos, que un llamado en el cual hemos estado, coincide la conclusión de esta mesa con las mesas anteriores de vivienda, y hay una desconexión fuerte, ¿cierto?, entre los problemas identificados, los repertorios de acción y las políticas aplicadas que no parecen estar diversificándose, sino profundizando este único mecanismo de acción, los megaproyectos de vivienda de interés social en las periferias, digamos que ponen ahí en tensión los intereses inmobiliarios, en desmedro del bienestar de las personas y de los nuevos habitantes de estas periferias. Nicolás, muchísimas gracias. Pasamos con la profesora Adriana Hurtado y Eric Vergel. Encontramos en las mesas y en las temáticas de ustedes algunas conexiones respecto al tema de las expresiones de la desigualdad, la segregación, la expulsión socioterritorial. Tenemos entonces una pregunta frente a cómo se dan esas expresiones de esos fenómenos que acabo de mencionar, pero además cómo se ha generado o impulsado esos procesos en los territorios. Adriana Hurtado. Gracias, Zuli, y gracias a todas y todos los que están oyéndonos hasta este momento del seminario. Bueno, nuestra mesa se llama Cultura, Territorio y Ciudadanía. Es ya la tercera edición de esta mesa. Ha tenido algunos ajustes a medida que avanzan los seminarios y creo yo para bien. Esta vez tuvimos 13 ponencias con una presencia importante internacional. Tuvimos personas de México, de Chile, de Ecuador, si no estoy mal, no sé si me queda alguien por fuera, y de varios sitios de Colombia, no todos, digamos, también con una diversidad de territorios. Tuvimos ponencias sobre territorios rurales, otras sobre pequeñas y medianas ciudades, y digamos algunas importantes también de las grandes ciudades latinoamericanas. Aquí, digamos, en relación con esa pregunta de Zuli, creo que un aporte importante de las ponencias y de las discusiones es la importancia de examinar cómo las personas concretas en lugares concretos y en tiempos específicos entran en relación con esos procesos macro, digamos, de desigualdades, de exclusión, de segregación, y las respuestas o lo que, digamos, los casos que nos mostraron estas ponencias nos muestran distintas maneras por las cuales las personas viven con esos procesos o viven a pesar de estos procesos. Entonces tuvimos un pequeño grupo, digamos, inicial que hablaban un poco de cómo las personas en distintos contextos residenciales resuelven, por ejemplo, deficiencias de su contexto residencial, producto de estos procesos, digamos, de segregación socioeconómica, desde la misma escala más local como la escala doméstica. Entonces hubo un subgrupo, digamos, de ponencias que mostraban cómo en barrios populares de autoconstrucción, casi que la solución o la respuesta a estos procesos de desigualdades y de segregación, pues es un esfuerzo y un trabajo y un valor, digamos, acumulado de generación tras generación de los mismos habitantes de los territorios, que a veces después entran en choque con intervenciones de la política digamos, de mejoramiento de barrios o de políticas de planificación territorial en general. Otra escala que también fue muy importante en las ponencias fue más la local, digamos, local barrial, con estudios, hubo un grupo importante de ponencias que miraban el espacio público y el espacio público en tanto lugar de expresión, digamos, de
inconformidades, pero también de expresión de aspiraciones, de deseos, de incertidumbres, digamos un poco articulándolo con el tema grande del seminario. Entonces hubo varias ponencias que se centraron en, por ejemplo, en cómo las prácticas artísticas en el espacio público están mostrando, bueno, se están como dando luz sobre dónde están esos choques o esos impactos digamos, de las desigualdades urbanas y territoriales en general. Otro elemento importante en el espacio público también fue los encuentros y desencuentros entre personas en el espacio público, sobre todo, digamos, en contextos de las ciudades grandes, muy segregadas, y también con el fenómeno más reciente de la migración y prácticas de exclusión y de xenofobia en las calles de nuestras ciudades colombianas. Y en una escala, digamos, como más grande, también hubo un grupo de ponencias referidas como a las reacciones de la gente frente a intervenciones urbanas, ¿sí? Proyectos de renovación urbana, proyectos de paisajismo incluso, y cómo eso pues entra también a veces en choque o a veces en diálogo con los vínculos afectivos de la gente con el territorio, y con temas de memoria y con temas de aspiraciones también a futuro, y cómo pues uno también, digamos, partiendo de estas miradas que fueron todas o la mayoría muy cualitativas, muy de escala micro, muy de oír, ver y dialogar con la gente, pues cómo empieza a haber pues elementos que nos cuestionan, digamos, categorías grandes como cultura, como ciudadanía y pues el mismo territorio, que eran los ejes de la mesa. Entonces, pues dos apuntes para terminar que creo que son importantes para mirar ya a futuro. Pues uno es que nos queda clara la importancia y la necesidad de oír y de dialogar con la gente, ¿sí? y de, digamos, de la diversidad de métodos que nos muestran las ponencias de esta mesa, que fueron muchos métodos participativos, métodos, digamos, de geografía, de cartografías co-construidas, métodos etnográficos, pues que sigue, pues es cada vez más una necesidad oír a la gente, oír sus expectativas y digamos como hacer una planeación pues que entre en diálogo más que solamente pues digamos incluir algunas instancias formales de participación ciudadana. Y una inquietud es digamos encontrar la manera de cómo trascender un poco la casuística, porque nuestras ponencias, al ser como elaboraciones muy micro, creo que todavía queda el reto de cómo entonces teorizamos desde esto tan local y cómo, digamos, pues estos eventos y estos espacios son una oportunidad, creo yo, pues, y pues digamos fue la sensación que nos quedó también en algunas sesiones de la mesa, de poder teorizar desde las realidades de América Latina y de poder, más que coger un concepto de acá y otro concepto de allá, de los típicos y casi que sin que uno no cuestiona, para hacer los análisis locales, pues cómo de lo local empezar a dialogar con debates ya globales y fortalecer un poco la parte teórica desde América Latina y desde estos enfoques pues, cualitativos y locales. Muchas gracias, Adriana. Sin duda unos resultados de mesa que dialogan bastante con esos retos que instalaba Mauricio Cuervo en su conferencia el día de ayer. Profesor Eric, escuchamos entonces las conexiones de su mesa con este tema de exclusión, segregación. Muchísimas gracias por el espacio y efectivamente en nuestra mesa, la mesa 11, sobre conectividad y accesibilidad que abordamos en el seminario, quiero hacer primero una introducción muy breve a algo que pienso que es muy importante, y es que ASIUR es un espacio muy interesante para promover discusiones desde muchas disciplinas para el tema de transporte y movilidad, y esta mesa permitió que eso fuera así. Nosotros tuvimos 3 bloques grandes de temáticas y de esa manera organizamos las sesiones durante los 3 días. Entonces tuvimos un primer bloque de ponencias el miércoles, en donde abordábamos el tema con los ponentes de las desigualdades en términos espaciales y de acceso para las poblaciones entre periferia y centro. Se habló del caso de Lima, de Bogotá,
se habló de la relación de usos del suelo, la oferta de transporte público masivo, y en respuesta a la pregunta sobre el tema de desigualdades, segregación, exclusión, todavía encontramos, y la discusión estuvo muy centrada el día miércoles en la dificultad de acceso, la dificultad de lograr llegar con la oferta de transporte público masivo, las grandes inversiones a las personas que más lo necesitan en periferia, y allí pues hubo una discusión muy rica y muy interesante acerca de cómo vamos a lograr o intentar que las ciudades latinoamericanas puedan mejorar esa integración de la oferta de transporte público, sobre todo para llegar a esas periferias, muy en línea con lo que han dicho nuestros colegas, de cómo la generación de vivienda en periferia aumenta esa demanda por transporte público, y todavía la oferta no logra llegar a esos puntos tan complejos, digamos, en términos de accesibilidad. El día del jueves tuvimos un grupo de ponencias muy interesante en donde hay temas nuevos, el tema de género, la perspectiva de género en la movilidad, en el transporte, entró con mucha fuerza con 2 ponencias, y allí pues en términos de desigualdades y exclusión, podemos decir que la mesa aporta en términos de cómo el acoso sexual, la violencia contra las mujeres lleva una limitación en su accesibilidad, lleva una limitación en sentirse seguras para poder desplazarse. Encontramos además un concepto muy importante y digamos muy de actualidad, que es la movilidad del cuidado. Las ponencias hablaban de cómo las mujeres y las personas que están vinculadas con las labores del cuidado también tienen una demanda, digamos, de viajes y de necesidades muy diferentes, y la planificación del transporte y de la movilidad todavía no está teniendo en cuenta. Ese es un concepto que está, digamos, que está irrumpiendo en este momento en la discusión. Entonces, en términos de desigualdad encontraríamos eso, y ese mismo día también surgió una interesante discusión sobre, uno, cómo las encuestas origen-destino en transporte y movilidad están, digamos, trabajando elementos que no necesariamente están asociados con la inmovilidad que ha implicado, por ejemplo, la pandemia. El hecho de que ya no nos movamos como antes debería ser una manera de abordar los temas en las encuestas de origen-destino. Entonces, allí hay un tema de exclusión o de falta de información por temas de inmovilidad, no necesariamente de movilidad. Y al igual que el ejercicio de las ponencias del jueves, hablaban del tema de la movilidad metropolitana, que es muy común en todos los países de América Latina. Allí encontrábamos dificultades para abordar lo que implica las demandas de viaje en términos metropolitanos. Y el día de hoy tuvimos un grupo de ponencias en donde se hablaba mucho del tema del peatón, de la necesidad de comprender la ciudad y la movilidad desde la caminabilidad de los entornos peatonales y la relación que hay entre la accesibilidad y los motivos de viaje, por ejemplo, para los campus universitarios. Allí lo que vemos es que en términos de desigualdad, en términos de segregación o exclusión, el tema del peatón todavía no es el centro del foco de lo que serían las soluciones que se plantean para resolver los problemas de movilidad. Por lo tanto, esta discusión fue muy interesante porque estábamos abordando casos como la ciudad de Medellín o ciudades de carácter patrimonial, donde la movilidad peatonal es realmente fundamental. Entonces pensamos que allí hay una discusión también muy interesante desde esa perspectiva. Y quiero destacar ya para cerrar que tuvimos participación internacional, tuvimos ponentes desde México, tuvimos ponentes desde el Perú, de varias ciudades de Colombia. Encontramos una diversidad muy, muy importante dentro de los participantes también, y creo que ASIUR de cara a futuro se vuelve como el epicentro de discusión interdisciplinaria del tema de movilidad para América Latina. Muchas gracias. Eric, muchísimas gracias. Y el profesor Hernando Sáenz, que está vinculado con la Mesa de Desigualdades Territoriales, por supuesto que esa es la mesa que más directamente atañe este tema de las desigualdades, segregación e exclusión. Profesor Hernando Sáenz, lo escuchamos. Bueno, primero que todo, buenas tardes a las personas que nos están acompañando como espectadores, como panelistas. En efecto, estuvimos en la Mesa de Desigualdades Territoriales con la profesora Marcela García, con Hernán Pineda, con Clara Salazar, con Thierry Lull, y pues el balance que hacemos de esta jornada pues ha sido bastante positiva. Nos habíamos propuesto en este seminario de ASIUR
tratar de ampliar un poco más la mirada de las desigualdades para no quedarnos única y exclusivamente mirando el escenario urbano. También queríamos como abrir la discusión al concepto más amplio de territorio, y creo que las ponencias que tuvimos, las que participaron en estos 3 días, cumplieron las expectativas que nos habíamos planteado, porque logramos entonces tener la posibilidad de hacer una discusión que fue más allá de la discusión clásica que se hace de la desigualdad en la ciudad, y pudimos también entonces discutir esas formas como se manifiesta específicamente en el escenario rural, ¿no? Tuvimos una serie de ponencias que se presentaron, fueron alrededor de unas 14 ponencias que tuvimos en estos 3 días, y entre los primeros como aspectos que me gustaría destacar, tenía que ver justamente con esas expresiones que tiene la desigualdad, la segregación, la exclusión y la expulsión en lo socioterritorial, porque pues finalmente se vuelve a reiterar otra vez, ¿no?, lo que aparece en eventos anteriores, que es esa desigualdad que sigue manteniéndose en el acceso a la vivienda, la presencia de diferentes formas de producción del hábitat, las dificultades también en garantizar unos entornos que tengan unos mínimos de calidad, de la aplicación también de los instrumentos de planificación, de los impactos que generan también los procesos de valorización del suelo, que muchas veces llevan a que entonces determinados grupos no tengan las posibilidades de poder acceder a una vivienda que no solamente esté bien dotada, sino que también esté bien localizada. Pero esa discusión que es del ámbito urbano, pues también en la posibilidad que tuvimos de discutir con las ponencias que hicieron una discusión un poco más amplia, tuvimos la posibilidad de cambiar un poco la escala para hacer una discusión también desde las áreas metropolitanas, o de discutir incluso también estos procesos que tienen lugar específicamente en el ámbito rural. ¿Qué otros elementos también encontramos aquí para poder analizar esas desigualdades territoriales? También estaba el tema de la movilidad residencial, la presencia todavía de una lógica mercantil, ¿no?, que es muy fuerte y que genera unas tensiones fuertes con lo que son los ejercicios de planificación del espacio, de la posibilidad entonces de encontrar un punto de equilibrio entre lo que es el ejercicio como tal desde el gobierno, de la planeación urbana, y del otro lado lo que es esa lógica mercantil. Otro de los elementos que nosotros encontramos y que nos llamó mucho la atención, especialmente en la segunda jornada, en el segundo día, fue la presencia de varias ponencias que estuvieron centradas y nos permitió aprovechar mucho esa discusión en torno al concepto de la segregación. Tuvimos unas presentaciones muy interesantes en donde se comenzó a discutir otras dimensiones de la segregación, en particular el aspecto ambiental, el aspecto educativo, que creemos son elementos que han venido también empezándose a trabajar y que le aportan mucho a la discusión, porque generalmente pues, lo clásico era siempre discutir los problemas de la segregación en términos residenciales. Entonces, eso nos permitió tener la posibilidad también de ampliar un poquito más, y también un elemento que nos llamó mucho la atención y que nos gustó mucho fue la posibilidad de entrar a hacer una discusión sobre las metodologías que se vienen utilizando para poder analizar este tipo de dinámicas, porque ya también comenzamos a encontrar más trabajos que están utilizando microdatos, que están utilizando técnicas estadísticas, análisis que son quanti, o que son también, utilizan mucho las herramientas cartográficas. Creemos que eso ha sido un avance también en las investigaciones en estos últimos años, que también le han aportado como una cualificación a la discusión acerca de lo que se entiende por segregación, de esas diferentes dimensiones, y también nos da la posibilidad, de pronto pensando un poco en lo que decían en otra mesa, de tratar de empezar a tener unas miradas un poco más generales, para ir superando también un poco la casuística que se da cuando se analizan las dinámicas propias de un barrio o de un sector. Entonces creo que ahí hay un campo a futuro que se abre, que es muy interesante, en lo que pensamos que también debe ir orientado a unos enfoques mixtos, ¿no? También que logren incorporar la discusión a partir del uso de técnicas más cualitativas,
y creo que ese fue un elemento que nos pareció importante. El tercer día, el día de hoy, tuvimos también una sesión muy rica por los contenidos que pudimos escuchar de las presentaciones. En particular nos llamó mucho la atención una discusión alrededor de los conceptos de la pobreza, de su medición, ¿no? Unos trabajos que se hicieron justamente para discutir un poco qué es lo que estamos entendiendo por pobreza, cómo la estamos midiendo, cuáles son los alcances y las limitaciones que tienen los indicadores que tenemos hoy en día cuando se trata de cruzar con otras variables como la territorial e incluso también con el elemento ambiental. Tuvimos unas ponencias que nos ayudaron mucho para enriquecer la discusión ahí. Y los otros, bueno, termino ya para... Sí, dale, vamos cerrando porque quisiera dejar un bloquecito importante para poder conocer de los asistentes también algunas percepciones sobre lo que estamos discutiendo. Correcto, entonces voy a ser breve para cerrar con dos elementos. Uno que tiene que ver con relación a lo que son los factores que generan o impulsan estos problemas de segregación y desigualdad. A partir de las discusiones que se dieron en estos 3 días, hay un elemento que nos parece determinante que tiene que ver con lo normativo, en este caso que impacta no solamente en los mercados de suelo y de vivienda, sino que también está impactando en la morfología de la ciudad, impactando en ese nuevo modelo de hábitat que estamos encontrando en las ciudades y que nos plantea unas discusiones entre lo que se está planeando desde el ejercicio urbanístico y del otro lado cómo se está viviendo o habitando la ciudad. Y con relación ya a lo que tiene que ver con la posibilidad de integrar entonces diferentes marcos teóricos, diferentes miradas sobre estos procesos. Nos parece que las ponencias que se presentaron pues hicieron una exhaustiva revisión de conceptos acerca de lo que son, lo que se entiende por segregación, por desigualdad, pero también le aportaron el elemento crítico de unas lecturas muy desde América Latina, de cuestionar hasta dónde hay unas particularidades también del contexto latinoamericano que tienen que ser tomadas en cuenta y que en ese caso es importante también empezar a tejer, a interrelacionar esa discusión que es más propia de nuestro contexto con esas otras metodologías que generalmente tienen una aplicación general, ¿no? En el campo de los estudios de la desigualdad territorial. Con eso ya termino. Gracias, Hernando. Vamos a pasar entonces a nuestro último bloque con los coordinadores de mesa y esta es la pregunta que quiero conectar con los asistentes, porque esta pregunta ya nos sitúa en esos aspectos que quería intencionar para la discusión colectiva como asociados y tiene que ver con cuáles son los retos que instala este seminario, los desarrollos de las mesas frente a la agenda de investigación que continúa posterior a este seminario. Y en este bloque entonces, que es el bloque final, conversamos con la profesora Giselle, con la profesora Claudia Yolima y el profesor José Benito. Les pido a los 3 coordinadores de mesa que seamos sintéticos en áreas de que podamos acceder también a las consideraciones de los asistentes. Y los asistentes los invito entonces a que vayan consignando a través de nuestro chat sus consideraciones frente a esta pregunta, cuáles son los retos que instala el seminario y los desarrollos de las mesas frente a la agenda de investigación urbano regional. Giselle, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes, Zuli, muchas gracias. Un saludo a todas las personas que están presentes en este conversatorio. La mesa titulada Ecología Política surgió como el encuentro entre Germán Quimbayo, un investigador bogotano, Priscila Mairinqui, brasilera, y Charo López, una investigadora peruana que veníamos trabajando de manera aislada, pero nos encontramos en el diálogo hace casi 2 años pensando los procesos de urbanización, segregación, la participación, el gobierno, el ambiente y la sustentabilidad urbana y regional con un enfoque crítico, digamos, desde un abordaje que articulara todas estas cosas y lo encontramos en la ecología política de la urbanización, identificando que en América Latina pues los análisis se remiten mucho a ese norte global y sentíamos que esta posibilidad de encontrarnos en ASUR podía ser interesante y hubo una buena acogida con 11 ponencias y participantes de Bogotá, de Medellín, Manizales, del Oriente Antioqueño, de Bucaramanga, de México, Perú, Chile, Argentina y de Brasil. Pensamos entonces en esos retos
y un poco con el tema del evento, de pensarse esas relaciones urbano-regionales en tiempos de incertidumbre, retomamos un poco las llamadas de la filósofa Isabel Stenger sobre cómo actuar en tiempos catastróficos. Y hablábamos de cómo la clave entonces es reconectarnos con las redes que permiten la vida en el planeta y que se han visto impactadas por los modelos civilizatorios que hace crisis con el capitalismo tardío y cuyos impactos en la trama de la vida han reforzado las desigualdades socioecológicas. La pregunta que nos queda entonces es cómo repensamos estos espacios académicos que sustentan los ejercicios de la planeación y del gobierno también territorial y del todo el tema de la gestión. Y durante los 3 días estuvimos dándole vueltas a esas preguntas y a cómo se podría desarrollar una ecología política de la urbanización situada, si era latinoamericana o desde América Latina. Y en ese sentido, pues llegó la pregunta por también cómo politizar el ejercicio académico y cómo retomar lo que es común sin caer pues en romantizaciones, sino en pensar en cómo se produce el conocimiento, cómo circula ese conocimiento acerca del territorio y acerca de esas dicotomías un poco entre lo rural, lo urbano, lo natural, lo social, lo artificial y lo que es construido, producido. Entonces nos queda esa pregunta, nos queda la iniciativa de establecer una red con diferentes tipos de conocimientos, de experticias y de posicionalidades que pueda abordar esa EPU situada, repensar las formas entonces en que se produce el conocimiento y venía también muy fuerte la sugerencia de innovar con formas de circulación y divulgación del conocimiento que apelen a otras sensibilidades, como por ejemplo las artes, las novelas gráficas, los documentales, etc. La posibilidad de abrirnos a múltiples experiencias de conocimiento académico, profesional y popular. Que creo que cada vez más los encuentros de ASUR permiten esto, a pesar de la coyuntura de la pandemia y que se había pensado pues esa posibilidad de hacer recorridos y de conocer experiencias comunitarias a pesar de las limitaciones. Creo que con las exposiciones virtuales de los documentales, con los paneles del primer día sobre todo, donde conocimos esas experiencias comunitarias, pues se ha logrado avanzar en este camino. Sin embargo, aún nos queda mucho más para dialogar con otros saberes y reconocer entonces, como lo decía alguno de mis colegas, este espacio como un lugar de encuentro para América Latina, para los estudios urbanos y territoriales en general, y entonces pensar cómo poder incluir ese tipo de conocimientos diversos en estos espacios y cómo abordar entonces las dimensiones de la justicia, las dimensiones políticas de la producción social, tanto del conocimiento como del territorio. Entonces esas son algunas de las inquietudes que nos deja esta mesa y pues quedamos muy contentos también con el espacio del café virtual. Creo que funcionó súper bien, nosotros lo aprovechamos mucho y quedamos en contacto con ganas de seguir aportando y ojalá dentro de 2 años repetir el espacio de la ecología política de la urbanización. Gracias. Giselle, muchísimas gracias. Profesora Claudia Yolima. Bueno, a todos muy buenas tardes. Bueno, nuestra mesa sobre dinámicas urbano-regionales, tendencias y desafíos en regiones de frontera, pues es una mesa nueva. Este fue el primer evento en el cual la abrimos y pues tuvo cierta concurrencia, de pronto no fue la mesa más grande, pero los aportes que hubo dentro de ella fueron muy significativos. Hubo aportes desde Colombia, desde México, desde Brasil. En el caso de Colombia, pues hubo, digamos, exposiciones que hablan tanto del Urabá como de Bogotá y en esa relación urbano-regional, pero también de construcción de frontera. Y pues estuvimos constantemente, buena parte de las ponencias tenía un componente descriptivo bien significativo, pero digamos que buena parte de nuestra discusión giró en torno a ese concepto de frontera, digamos, de una forma más amplia, ¿no? Es decir, la cuestión ya la frontera como una realidad dinámica que la pudimos reflejar en los trabajos o la pudimos ver en los trabajos desde ese sentido escalar y temporal.
En ese sentido, pues hubo un buen trabajo en términos de revelar algunas tensiones y complementariedades en esos ámbitos de los diferentes tipos de fronteras, las fronteras nacionales, las fronteras administrativas, ambientales, de desarrollo incluso. Y esto pues digamos, en términos de los retos que implican en términos de la agenda de investigación, nos llaman la atención sobre cómo podemos abrir más ese concepto de frontera hacia una frontera de lo humano, ¿cierto? Una en la cual podamos revelar mejor las diferentes formas de relación entre actores y las formas en que agencian, digamos, se agencian las diferentes políticas que muchas veces se ven desde arriba hacia abajo o desde lo global a lo local. Y la idea es justamente ver cuáles son esos tipos de relación, esas conflictualidades y sobre todo cómo conviven diferentes territorialidades, diferentes prácticas territoriales dentro de estas áreas de frontera que atraviesa, digamos, las diferentes escalas. En ese sentido, digamos, unos de los elementos que fueron transversales y que nos ayudan de pronto en ese cuestionamiento, en esa elaboración de una agenda futuro, es la pregunta de la frontera, o la pregunta y la indagación sobre la frontera como una expresión territorial del conflicto y también como una forma de materialización del poder. Ese, digamos, es uno de los elementos centrales de discusión en nuestra mesa. Y el otro que vimos, que es un elemento fundamental, que se cruza con algunos de los relatos que ustedes han hecho sobre el trabajo realizado en sus mesas, en los bordes, sus trabajos sobre bordes, en la parte de sostenibilidad territorial y demás, es el factor y el elemento del agua. El agua como una transversalidad, digamos, que estuvo presente de forma descriptiva de pronto, pero que siempre llevó esa línea de discusión sobre la frontera. Es decir, el agua apareció en términos del planeamiento urbano regional, también apareció como una marca de rugosidad en el espacio urbano, como un delimitante o una forma de organización de mancha urbana, pero también apareció como un elemento de apropiación y en proceso de comoditización en toda América Latina, pero sobre todo una discusión que fue, digamos, central y un llamado de atención para esa agenda de investigación, no solo para esta mesa, sino veo que también corresponde a las mesas de las que hemos escuchado el relato, es la cuestión del agua como un derecho fundamental, como un asunto político, como un asunto ético, ambiental, económico y comercial, que al ser una necesidad básica es también un elemento fundamental de ordenación del territorio y sobre todo entender la frontera como un elemento o como un concepto y una práctica desde lo humano. Yoliva, muchísimas gracias. Y vamos con el profesor José Benito. Bueno, muchas gracias a Zuli y a todos y todas por su paciencia, porque, bueno, deberíamos tener una copa de vino en este momento y cerrando con un poco mayor alegría y demás. Profesor, le anticipo que ahorita en una partecita de cierre vamos a tener una copa de vino. Bueno, nosotros ya la tenemos, porque estamos allí comunicados en la coordinación de la mesa, que, bueno, que yo quiero saludar a la profesora Eulalia y a la profesora Amparo de Urbina, que hemos hecho un equipo muy bonito para poder coordinar esta mesa, que ya es una mesa, podríamos decir, tradicional en los seminarios. 4 o 5 seminarios atrás la hemos tratado de animar y en esta ocasión se desarrolló también en un ambiente de camaradería académica, de fraternidad y de mucha profundidad. Estuvimos con las 9 ponencias desde varias latitudes, no solamente en Colombia, Bucaramanga, Pamplona, Medellín, Cali, Bogotá, sino también desde México, Tuzla, Mexicali, San Cristóbal de las Casas o Argentina, en el caso de Mar del Plata. Y agradecerles a quienes participaron en nuestra mesa, que es de lecturas históricas y del patrimonio, la mesa número 6. Nosotros vamos a ceñirnos un poco a la pregunta que nos hace Zuli y decimos que en medio de los retos y la agenda,
a propósito de lo que vimos en el desarrollo de la mesa, pues quedan algunos asuntos que son de supremo interés para nosotros y nosotras. Uno primero tiene que ver con, a lo mejor haciendo énfasis con algo que no se ha dicho suficientemente aquí en esta plenaria de cierre, es con las metodologías. Tenemos que seguir compartiendo entre todos y todas nuestras metodologías y poder conectarlas a propósito en términos de bueno, a lo mejor desde las localidades y desde las regiones que estamos trabajando tengamos algo también que en común con otros lugares y con otras latitudes, o que podamos efectivamente en medio de esas metodologías alguna suerte de adaptación o, si se puede, de comparación o similitudes y diferencias. Pero también en medio de esas metodologías fue una pregunta muy importante en términos de retos y apuestas para la agenda, el tema de la información. Para nosotros y nosotras como historiadores, como arquitectos, en fin, sigue siendo a veces un problema el acceso a la información para poder analizar pues lo que nos estamos proponiendo. Y bueno, pues ahí decimos que no solamente pasa por la preservación de la misma, por la custodia de la misma, sino también por la socialización de esta, ¿no? Y encontramos trabajos bellísimos a propósito de acudir a Big Data, a la web 2.0, para los ejercicios, no solamente, insisto, de pensar el patrimonio y los paisajes culturales e históricos, sino también para construir y hacer series en torno al espacio cartográfico de algunos lugares. Y en ese sentido es un reto, pero también una agenda importante en términos de acceso a la información, a la preservación y sobre todo a poder compartir estas metodologías. El otro asunto que vemos como punto en común a propósito de esta agenda y retos tiene que ver con retomar algunas discusiones teóricas vinculando perspectivas holísticas, pero también concretando algunas categorías, porque solemos encontrar con mucha frecuencia que se hace alusión a paisaje o al mismo patrimonio o a los mismos conceptos historiográficos, pero que en ocasiones cuando se aplican, no necesariamente eso concuerda o tendría que estar propiamente definido como el debate teórico en ocasiones está. Otro asunto que nos parece supremamente importante para esta divulgación tiene que ver con una situación muy puntual en torno a la divulgación y apropiación de los resultados de lo que hacemos. ¿En términos de qué? A veces pensamos que solamente somos en estos espacios académicos los y las interesadas en estos temas. Hemos encontrado una gran ventaja en pensar también en la ciudadanía, en pensar en los tomadores de definiciones. Y en ese sentido es un reto importantísimo que debe marcar la agenda de nuestras investigaciones cada vez más. Son experiencias muy bonitas a propósito en el ejercicio de, insisto, de patrimonialización, de paisajes culturales e históricos, pero también de ejercicios historiográficos a propósito, en este caso cartográficos, que encontramos en nuestras investigaciones, que vienen a tener un sentido y una pertinencia muy importante para el ejercicio ciudadano, el ejercicio de quienes toman definiciones sobre el espacio, pero también cómo las asimilamos desde la ciudadanía. Un tercer o cuarto bloque de retos tiene que ver con seguir problematizando esto del espacio, en lo que efectivamente denominamos, es posible que encontremos mucha normatividad de interés de algunas autoridades, pero no la aplicación de algunas normatividades, o que encontremos a propósito mucha teoría, pero que finalmente en estas prácticas cotidianas no se asumen. Y sobre todo por una lógica que pensamos, y es que tenemos que tener cada vez más miradas temporalizadas, sobre lo que estamos estudiando. Las preguntas que hoy le hacemos al pasado en torno al patrimonio, a desarrollos historiográficos, no necesariamente están pensándose el presente mismo o están pensándose prospectivamente. Por eso es un reto cada vez hacerlas y concretarlas en estos espacios. Y finalmente, pues que todo esto también tendrá que redundar en cómo pensamos la planeación o el ordenamiento territorial sobre los espacios con los que interactuamos, pero sobre todo con las sociedades que pensamos que pueden tener un futuro distinto a propósito
en convivencia, a propósito, a pesar del distanciamiento, en mayor reconocimiento de lo que el espacio en términos de justicia debería propender por la habitabilidad en bienestar. Bueno, otros retos en términos más específicos son recursos para cuidar, difundir la información, que eso no es un interés en ocasiones de muchos gobiernos y de muchas agencias o incluso de algunas instituciones académicas, y ahí pues sigue siendo un reto para todos y todas este tema de los recursos para poder solventar estas investigaciones. Nosotros agradecemos porque esta mesa número 6 de lecturas históricas y del patrimonio pues está cerrando esta sesión plenaria, y ahora pues vienen las preguntas, y agradecemos también a la organización y a quienes participaron en ella por enseñarnos muchísimo y sobre todo por los aprendizajes que quedan hacia adelante. Muy amables. José Benito, muchas gracias. Sandra, ¿hay preguntas de los asistentes? ¿Han pedido la palabra para intervenir? Para sí, que vayamos, ¿sí? Tenemos una pregunta de Paula Mejía. Ella dice, ¿cuáles son los retos que instala este seminario frente a la agenda de investigación inspirada luego de la mesa Ecología Política de Urbanización y de Habitar la Ciudad Sur? Me atrevo a decir, trabajar la capacidad de diálogo con el contexto, entre colegas y entre diferencias, y dibujar metodologías de transformaciones posibles y situadas, la resignificación y de la producción académica de y desde Latinoamérica, citarnos, disentirnos, retroalimentarnos, revalorarnos, la construcción de confianza, de mutua organización y permanencia con comunidades y procesos organizativos con respetuoso trabajo colaborativo y profesional. Y finalmente, asumir la complejidad ambiental y heterogeneidad propia de la vida y de las formas de vida en Colombia y de las ciudades andinas y las vulnerabilidades socioclimáticas locales. Problematizar un enfoque de derechos, un enfoque ético de lo otro posible en la discusión teórica y en la práctica territorializada. Muchas gracias, Sandra. No sé si hay alguien más que esté pidiendo la palabra. Por el momento. Perfecto. Yo hice acá un pequeño listado como de grandes bloques de retos que surgían desde lo que todos iban interpelando. Sin duda hay muchos retos que ya son muy situados desde la especificidad de las mesas, pero creo que hay un bloque grande que tiene que ver, digamos, ya con el campo en general y con la práctica investigativa nuestra, indistintamente de esas particularidades temáticas. Uno de ellos tenía que ver con algo que instalaba Catherine al inicio, y es ese reto frente a la discusión de los paradigmas ya instalados, ¿cierto? Y que van determinando también ciertos tipos de enfoques, instalando conceptos que se tornan recurrentes y frente a los cuales es necesario instalar posturas críticas. Un segundo reto también muy derivado del anterior tiene que ver con también con nuestro reto de producir teoría, como lo nombraba Adriana Hurtado, aportar a conceptualizaciones, pero sobre todo desde un ejercicio muy situado en nuestros contextos latinoamericanos. Un tercer reto estaría asociado con la necesidad de incidir en las políticas públicas desde el conocimiento de nuestra práctica investigativa. Un cuarto reto muy significativo estaría asociado con las estrategias de divulgación de conocimiento, pero también con esa posibilidad de que otros se apropien de ese conocimiento y que tenga una utilidad social. Y finalmente, un reto también muy asociado con esa apropiación del conocimiento y tendría que ver con ese diálogo de saberes. Cómo posibilitar desde nuestras interacciones como asociaciones de nuestras redes, interacción también con otros actores que, como lo decíamos en distintos momentos de las actividades de esta semana y de estos 3 días, son muchos los actores que confluyen en la producción del conocimiento urbano regional y que también producen investigación. Y de hecho procuramos durante este seminario distintas actividades poder establecer esos vínculos, esos puentes y propiciar esos espacios de articulación. Son pues como unos grandes retos que instalo, además de uno que planteó el profesor José Benito bien importante, y tiene que ver también con esos retos frente a mirar otras posibilidades de rutas metodológicas que también estén pues como muy atentas a los contextos y a las particularidades de nuestros objetos de investigación.
Quiero entonces finalmente, muy rápido, en 5 minutitos, no sé si hay algún coordinador de mesa que quiera presentar de pronto alguna conclusión general frente a este tema de retos. A quienes no les tocó ese bloque de preguntas y de pronto tienen alguna consideración por ahí para plantearnos. Si no, entonces ya pasamos a la parte de anuncios, si les parece. Ya estamos después de una semana de actividades y creo que ya muchos quieren retomar su descanso de fin de semana. Bueno, como muchos de ustedes lo sugerían, comentarios, correos, mensajes que hemos recibido a través de distintos canales de la asociación, muchos afiliados y asistentes nos han manifestado la complacencia por este reto que aceptamos como asociación, porque recuerden que cuando tomamos la decisión de hacer este seminario virtual, partió de consulta previa con nuestros afiliados, un reto que asumimos, nuestro primer ejercicio de hacer un seminario virtual en las condiciones actuales, y parece que nos funcionó bastante bien la propuesta metodológica del seminario. Ustedes van a recibir luego sus correos electrónicos, un formulario con unas preguntas muy cortas, muy ágiles. La intención es que ustedes ahí nos puedan consignar aspectos sobre su experiencia de este seminario a partir de lo que el formulario interroga, y que eso nos sirva entonces para tener una evaluación muy objetiva frente a lo que hicimos, pero también identificar la posibilidad y la potencia que tuvieron algunos de los espacios nuevos del seminario y reconocer si sería posible replicarlo ya en otros eventos de la asociación o dar alguna continuidad a algunos de ellos. Frente a las certificaciones, algunos nos han venido también preguntando en correos electrónicos. Las certificaciones para asistentes, ponentes, coordinadores de mesa, las estaremos generando en las próximas 2 semanas. Frente a eso les pedimos un poquito de paciencia porque es un volumen muy alto de certificados. Ya venimos avanzando en ello, pero toca verificar mucha información antes de generar los certificados. Entonces, a través de sus correos electrónicos estarán recibiendo información muy oportuna frente al proceso. Bueno, agradecerles, tuvimos una asistencia muy significativa a las distintas actividades, muchos nuevos afiliados, todos ellos bienvenidos, nuestros antiguos afiliados también, y esperamos que esta experiencia de seminario les haya permitido sentirse y no extrañar mucho la presencialidad de las versiones anteriores, y nos vemos entonces en 2 años en una próxima versión de este seminario. Todavía no tenemos definido en qué ciudad o cómo vamos a realizar el seminario. Bueno, paulatinamente iremos tomando las decisiones, pero sin duda en el próximo Consejo de Socios y Consejo Directivo de enero, febrero del próximo año estaremos discutiendo algunas cosas, pero bueno, ya sabemos que la incertidumbre es lo propio de estos días y eso ya también nos empieza a determinar que por ahora no es posible identificar si dentro de 2 años el evento podrá ser presencial o virtual, pero sin duda va a haber una evaluación y unos asuntos bien interesantes que arrojen esas encuestas que ustedes realizarán. Un abrazo entonces para todos, seguimos entonces conectados en las redes sociales de la asociación y los dejamos, muchas gracias Giselle, por acá nos dice Giselle, muchas gracias, fue un lindo evento, muchísimas gracias. Vamos entonces a pasar a ese brindis simbólico final con otro momento con la lírica del Tecnológico de Antioquia. Un abrazo entonces para todos y buen descanso. L'aurora di bianco vestita ci all'uscio dischiude al gran sol. Y ya con le rose su dito, carezza di fiori nostro. Con nosotros fremito arcano, intorno increato già par. E tu non ti desti ed invano mi sto qui dolente a cantare. Metti anche tu la veste bianca e schiudi l'occhio quando cantai. Se ti manca, ove tu sei nasce.
Saludo cordial de la clásica lírica del Tecnológico de Antioquia, con mucho cariño para todos ustedes, oh sole mío. Suscita l'amore, poiché quello che io al cuore onnipotente va. Viviamo, amore, amore, fra i calici più caldi baci avrà. Ciò che non è più
Gonzaga Bianco